Bienvenidos a un nuevo podcast de miércoles. Les habla Sabrina Tórtora y Antonio Blanchard. Estamos con el podcast por Spotify, iVoox y nuestro segundo canal de YouTube que se llama Podcast de miércoles. Muy bien. También estamos en YouTube con nuestro canal principal, Preguntas Incómodas, donde lo cuestionamos todo, hasta a nosotros mismos. Sí. Y en sarcasticismo.com, donde pueden leer noticias de actualidad con nuestro peculiar humor. Y además estamos trabajando también bastante últimamente la parte de blog que yo personalmente estoy usando como terapia personal. Sí, para drenar todas las frustraciones producidas por el coronavirus. Y hablando de coronavirus, un tema que no hemos tocado nada últimamente en el podcast de miércoles. Lo digo y Antonio me mira mal. Pero sabemos que les gusta el nombre, no es por nada, el nombre es muy bueno, lo pensé yo. Hablando de coronavirus, el confinamiento, bueno, se ha hablado mucho de las consecuencias psicológicas que puede traer el coronavirus y una de ellas puede que le dé más a la gente introvertida. Para los que no lo saben, Antonio y yo nos consideramos personas introvertidas. Sí, Sabrina es introvertida y yo soy un ermitaño con una escopeta en una cabaña. La diferencia es que yo aparento ser extrovertida y entonces, bueno, eso hace que la gente se lo crea. Yo no, yo creo que doy un poco de miedo. Nada miedo. Es lindo. En fin, las personas que somos más introvertidas probablemente estamos viviendo la situación de confinamiento de una manera diferente a las personas extrovertidas que están acostumbradas a estar más en la calle, a socializar y en general a que les dé el aire en la cara. Yo en cambio estoy llegando a un color gris vampiro, como he dicho en un podcast anterior, y la verdad hay una parte de estar en casa que disfruto y sé que suena masoquista a querer encerrarme voluntariamente, pero en realidad el estar en casa da una cierta situación de confort y de control que, si bien es ficticia por un tiempo tan prolongado, también tiene efectos positivos en las mentes como las nuestras. Sí, a ver, a nosotros sí nos gusta salir. Lo que pasa es que vivimos en una ciudad muy grande, muy acelerada. De hecho, era un gusto salir lo poco que se podía hasta que levantaron la cuarentena, porque había muy poca gente en la calle. Yo personalmente lo disfrutaba bastante. Hay silencio, hay tranquilidad, no hay tantos carros en la calle, la gente hace menos ruido. Guarda la distancia. Exacto. Y todo eso se está acabando y se está acabando a un ritmo, bueno, que no solo nos da miedo por las implicaciones que pueda tener para una segunda ola de coronavirus, sino también nos da miedo porque la gente está como que tienen todas esas ganas de salir y gritar y hacer cosas acumuladas y uno los ve un poco más frenéticos de lo normal, o al menos esa es la impresión que a mí me da. Y lo cierto es que nos hemos desacostumbrado. Antes por lo menos llevábamos ese ritmo y estábamos prevenidos. Ahora hasta nos hemos perdido en el metro de Madrid el otro día. Así que bueno. Sí, ya, que conste que llevamos 6 años aquí y ya lo sabíamos usar bastante bien. Sí, pero bueno, yo literalmente vivimos en las afueras, justamente por el tema del que vamos a hablar hoy, y yo en lo personal llevaba alrededor de 4 meses sin pisar Madrid. Y digo justamente el tema que nos trae aquí hoy, porque es que hoy queremos hablar de vida de ciudad versus vida de campo. Sí, así como el ratón de ciudad y el ratón de campo, pero esperemos que nos quede un poco más divertido. Antonio y yo siempre nos hemos preguntado cómo serían nuestras vidas en una cabaña en la montaña, y cada vez que vamos de vacaciones a alguna montaña, dícese la Sierra de Madrid o antes cuando estábamos en Venezuela, un pueblo muy bonito que hay en el Cerro El Ávila que se llama Galipán, siempre vemos las casitas con los ojos así que nos brillan y entonces empezamos a decir, esta casita es muy linda, me gustaría vivir aquí, y Antonio me contesta, no está lo suficientemente alejada de las otras casitas.
Entonces, bueno, hubo un pueblo en Italia, en el norte de Italia, en el que conseguimos literalmente una casita en el medio de la nada. Y Antonio dijo, sí, así de aislada debería estar. Yo le recordé que las emergencias médicas ocurren y que la idea de tener un hospital medianamente cerca, pues no es mala idea. Sí, Sabrina en eso es como los personajes de Woody Allen, que siempre están pensando en el escenario más catastrófico, ¿no? Por ejemplo, si es una cabaña en la montaña y tal, y emergencia médica. A ella se le va a ocurrir algo tipo, ¿y qué pasa si aparece un oso y te parte en dos? No, esa es más tu imaginación. La mía es más una ACV, Bueno, un infarto. Sí, pero lo que quiero decir, siempre piensas en el peor escenario posible Siempre. y a cuántos kilómetros está el hospital y cuáles Sí. son las posibilidades de sobrevivir en el camino, si llega la ambulancia, si es que llega, porque luego... Porque puede que se está muy accidente apartado. y el auxilio de la ambulancia no llegue porque está muy apartado. Y además ahora soy madre y tengo que pensar en mi pequeño retoño, así que sí, todavía más. No me vale que me atiendan por helicóptero, que no somos tan importantes. A ver, nosotros pues, como algunos saben, nacimos en Caracas, que es otra ciudad bastante ajetreada, o al menos lo era cuando nosotros vivíamos ahí. De hecho, ajetreada es decir poco, era violenta, Caótica, bulliciosa. bueno, era verdaderamente una pesadilla vivir en Caracas. Y no Como estoy toda gran exagerando. ciudad, pero con la violencia, que sabemos que muchísimas ciudades de Latinoamérica tienen este componente. No creemos que sea la única, pero bueno, Caracas últimamente le gusta competir por estar entre las primeras en el ranking de homicidios. Y bueno, por supuesto siempre idealizábamos el campo o la montaña o algo más tranquilo porque, bueno, nos hacía mucha falta eso, ¿no? O cuando menos una ciudad un poco más tranquila. Y que de hecho, bueno, Madrid en muchos aspectos es más tranquila que Caracas, o más ordenada, más limpia. Menos violenta. Menos, bueno, no es ni siquiera violenta en los términos... Sí, no es violenta, exacto. No hay prácticamente homicidios. El tráfico no se le parece. Bueno, ahora el tráfico que conocimos Antonio y yo, que eran de esas colas en las que no se movía ni un carro. Ahora, por motivos tristes, que son además los incorrectos, como no hay gasolina y repuestos para los carros, No hay cola. pues no hay colas. Pero Díganle eso a sus gobernantes, los que viven en otros países de Latinoamérica. La solución para el tráfico es destruir las refinerías de gasolina y las estaciones de servicio, y con eso ya no va a haber tráfico. México DF, Bogotá, problemas resueltos. Buenos Aires. Es que lo que pasa es que no hay voluntad política. Tienen que seguir a Maduro. La creatividad de Maduro. Bueno, el hecho es que vinimos a Madrid y por supuesto es una ciudad maravillosa en muchos aspectos, pero sigue siendo demasiado frenética para nuestro gusto. Y es muy grande. Es muy grande, Antonio y yo lo decimos, es una ciudad que a nuestro parecer, o por ejemplo por nuestro tipo de personalidad, es perfecta para gente soltera o gente que viene en pareja lo más joven posible. Sí, que les guste salir y hacer muchas actividades al aire libre. Sí, tiene además una oferta cultural y gastronómica Sí. nivel Dios, y está genial. Pero para vivir hay ruido, y para los que no ruido. saben, yo le tengo una especie de fobia al ruido. Yo tengo muchas fobias. Ahora que dices que me parezco a un personaje de Woody Allen, podría ser el propio Woody Allen cuando se metía en sus películas. Yo necesito silencio para escuchar mis propios pensamientos. Yo soy igual, a mí también me gusta mucho el silencio, no al nivel de Sabrina. Yo creo que aprendí a lidiar un poco más con el ruido porque mi familia es un poco ruidosa. Pero yo me crié en un convento, no mentira. No, mi familia es bastante más silenciosa y sí, le tengo asco al ruido. El punto es que Madrid sigue siendo ruidosa para mis estándares, quizás el problema sean mis estándares, pero el caso es que nos hemos planteado una vida en el campo, así que vayamos al tema, que estamos dando muchos rodeos. ¿Cómo sería nuestra vida en el campo? Bueno, yo debo decir que he tenido más oportunidades que Sabrina de estar en contacto con el campo, bueno, por distintas... Perdón, mis oportunidades han sido cero. Sí, ¿vale? lo más campestre que ha hecho Sabrina es ir al parque de la esquina, más o menos eso ha sido. No, y a un club de campo al que iba de pequeña, en el que había un estanque con patos. Ah, bueno, también, pero luego piscina y cancha de tenis, entonces no es como muy... A ver, había árboles, eso es lo más campestre. Y patos. Y patos. No, yo sí
fui a fincas y monté caballo, hice cosas propias del campo, no en todo su... Y trabajaste la tierra. También trabajé la tierra mi colegio, tuvimos una especie de, no sé si llamarlo intercambio. Retiro. Teníamos que ir a un colegio rural y trabajar como trabajaban los chicos de ese colegio, y era bastante arduo. Fueron 10 días, afortunadamente. ¿Limpiaste mucha caca? Mucha caca de gallina, de vaca, fue interesante. A ver, luego nuestra vida también se resume en limpiar caca. Sí, ahora es de nuestra hija, pero bueno, prefiero la caca de mi hija que la de una vaca. Y del perro. El productor ejecutivo es un gran productor, pero bueno. Sí, todos los días puntual en la mañana y a veces en la tarde. Pero más allá de la caca, pues era un trabajo bastante demandante por lo que cuentas. Es un trabajo muy duro físico. y tuve... A ver, es obvio, pero hasta que lo cargas, ¿no? Sí, tuve un contacto muy esporádico, pero sí, es muy duro. Entonces, claro, uno idealiza la vida del campo como, debe ser maravilloso ver el amanecer con los pajaritos cantando y el sol saliendo por el este. Pero no es tan fácil. Es una vida muy demandante. Lo que pasa es que creo que da más paz mental que la vida de la ciudad, quizá no física. A ver, no nos planteamos esto porque seamos masoquistas y nos vemos cargando grandes pilas de heno, sino por la idea que nos ha surgido un poco hipster, y reconocemos que no somos los primeros en pensar así, de estas comunidades autosustentables. Es decir, produces tu propia comida, desechas menos residuos, tienes placas solares y no tienes que pagar la electricidad. Digamos que hay soluciones que son más ecológicas por un lado y por el otro hacen que dependas menos del Estado. Entonces sí, es una idea un poco casi que anárquica, pero al final se debe a que, por ejemplo, para los que nos siguen en Preguntas Incómodas, hemos intentado adherirnos al movimiento Zero Waste, que consiste en desechar la menor cantidad de basura posible y de reciclar lo más posible. Entonces, claro, eso hace que te vayas a tiendas en las que venden comida a granel con tu Tupperware, que te vayas a tiendas que te venden productos de limpieza con el mismo pote todos los meses, etc. Eso por el lado del Zero Waste. También, bueno, pensando ya en el reciclaje, que no es Zero Waste, pero es eliminar plásticos de un solo uso, y también va un poco en esta onda de conciencia con el medio ambiente, pues comprar el arroz que viene en el empaque de papel y no en el de plástico. Pero vamos a estar claros, lo hemos dicho ya varias veces, cuando tu comida depende de la compra en el supermercado, pues poco puedes hacer. En cambio, pues si crías tus propias gallinas y tienes tus propios huevos, ya no te tienes que preocupar por esta clase de cosas, ¿no? Es más fácil. Sí, facilísimo. El problema luego es que se te muere la gallina, que no pone tantos huevos, yo qué sé, que hay que alimentarla, o sea, tiene una serie de variables bastante complicadas, y sí, al final es mucho más cómodo ir al supermercado y comprarlo todo. De hecho, con este tema del Zero Waste y de desechar menos plásticos, hemos fracasado estrepitosamente porque tenemos altibajos. Algunas cosas las tratamos de hacer, otras se vuelve inviable. Por ejemplo, antes vivíamos cerca de una tienda a granel y cerca de un mercado municipal y podíamos ir a pie y hacer todas estas cosas. Ahora vivimos en una zona en la que no hay ningún tipo de oferta de este tipo. Ni de nada. Hace tanto nos hemos alejado de esta vez. Uno al final tiene que desplazarse muchísimo para poder llevar adelante este tipo de movidas, o tienes que gastar bastante dinero. Eso es otro problema. Me da la impresión de que la gente que se mete de lleno en estos movimientos pues tiene un poder adquisitivo un poco mayor, porque al final yo mismo lo he comprobado. El paquete de lentejas de 1 kilo que viene en una bolsa de plástico es considerablemente más barato que comprar 1 kilo de lentejas a granel. O sea, esa es la realidad, y al final, bueno, uno lo hace de vez en cuando por esta causa. Por reducir. Pero a la larga impacta en tu cuenta, en tus gastos, y no lo puedes llevar a cabo. Y es súper triste, al menos a mí me pasa, me siento mal porque estoy comprando un paquete envuelto en plástico, pero necesito reducir gastos de vez en cuando también.
Es que creo que estás hablando de algo muy importante, que son dos cualidades que te da la ciudad. La ciudad te da todo ese caos y toda esa insalubridad de ruido, de aire, etcétera, pero por otro lado te da dos cosas, te da comodidad y te da seguridad, a menos que vivas en una ciudad peligrosa, claro está, pero digamos una ciudad por definición, ya no una ciudad en concreto que nos estemos imaginando. Comodidad porque no tienes que ir a cazar tu propia vaca, te Sí, la venden en el supermercado de y la ya, esquina. ya picada, ya procesada. Sí, Sí, la diferencia es abrumadora con el tema de los servicios, ¿no? Sea sanitarios, de eso es. alimentación, de seguridad. Por eso la gente básicamente vive en las ciudades, porque ofrece seguridad en muchos aspectos que el campo quizá no ofrece. Y llegamos a eso, a una vida sedentaria que al final no es saludable, pero que es cómoda. Nos sentamos en nuestras casas, luego nos sentamos en el carro, luego nos sentamos en el trabajo y así de vuelta todo, pero al revés en la noche. Entonces, bueno, es cómodo estar sentado, a mí me gusta, pero reconozco que, bueno, entre estar sentado y estar arando el campo, yo supongo que hay cosas en el medio, ¿no? A veces somos un poco extremistas en nuestras fantasías, pero bueno, la vida del campo en ese sentido sería más sana. En la ciudad, en cambio, más cómoda y luego más segura, porque, bueno, el campo, por decir, vivir mezclados con la naturaleza, que existen muchos entornos y después hablaremos un poco de eso, pero digamos que ambientes rurales, por así definirlos, en los que, bueno, puede que estés rodeado de ciertos animales. Ver en el trópico, de donde venimos, un gran país caribeño, Sí, culebra, pues te puedes o sea, encontrar con muchas Inclusive cosas. si te vas muy profundo en el campo, consigues tigres, o sea, bueno, jaguares o pumas o de todo, o sea, que puede ser hasta, bueno, no peligroso, No, yo pero ya me veo, ahí sí me veo que me ataca un hombre, jaguar. bueno, no, a ver, caimanes o pirañas, hay de todo. Es No, verdad sí hay, sí que hay. es un... Pero la gente vive ahí y aprende a convivir con ese tipo de Y fenómenos, han ¿no? Al tenido final, episodios lo, todos lo, lo, lo de triste de todo defensa. esto es que yo creo que si te vas al llano venezolano, que para los que no sepan es básicamente el campo en Venezuela, es más probable que a un llanero le peguen un tiro para robarle a que un caimán se lo coma bañándose en el río. Es así, o sea... Sí, pero yo pienso en los animales. De hecho, cuando Antonio y yo quisimos emigrar de Venezuela, una de las opciones en nuestras cabezas era Australia y lo primero que dijiste fue que ahí había muchos Sí, animales. bueno, eso sí es verdad. Es bastante. Yo solía ver documentales de estos de naturaleza y me sorprendía la cantidad de animales peligrosos que había en Australia. Es que eso está tan lejos que no es por nada. Australia no existe según los terraplanistas, así Eso que es cierto, no sé. así que ya por ahí los documentales que viste eran tan válidos como Sí. una película de ciencia ficción, Sí, según sí. los terraplanistas, claro está. No, Que yo Antonio sí y creo en eso. Yo creo que sí, la, sí que la creemos gente que existe que va a Australia. Australia la montan en un avión y los mandan a Argentina y les hacen creer que eso es Australia. Bueno, pero el punto es que la ciudad te da todo esto a cambio de tu libertad. Es como Úrsula en La Sirenita, que le pide a la sirenita su voz a cambio de piernas. Bueno, más o menos eso es un poco así el... Bueno, a ver, hagamos una comparación un poquito más culta que la sirenita. Es como Fausto, ¿no? Que te pide el alma. La ciudad te pide mucho a cambio de estas dos cosas. Te pide que te adhieras a una rutina, que la rutina no es necesariamente mala en sí. Tener una vida ordenada y perruna Claro, pero también es bueno. vimos con el coronavirus que con el confinamiento, por ejemplo, pues a lo mejor no es necesario ir al trabajo todos los días o no es necesario En lo absoluto. del todo, en lo absoluto. O mira, bueno, los que a lo mejor eran un poco más introvertidos no necesitan salir tanto. Y gastas menos. O eso, comer afuera, pues no necesitas hacerlo tanto tampoco. Claro, yo todo esto lo digo y probablemente el que me escucha piensa que estoy loco y no cuentan los minutos para poder salir otra vez y a seguir con su vida normal, ¿no? Pero yo creo que si nos sentamos a pensarlo con cabeza fría, el confinamiento nos ha servido para entender que hay muchas cosas de la vida que dábamos por sentado que necesitábamos y bueno, no, quizá no necesitamos.
o no tanto con esa frecuencia, aunque yo sí he escuchado de muchos conocidos y amigos el comentario de que ahora les da pereza el desconfinamiento y volver eso, welcome to the jungle otra vez. Y veo que somos varios los que somos o bien introvertidos o bien que tenemos esa reacción de me he tomado este tiempo para reflexionar, para hacer una limpieza de aquellas actividades que son indispensables y otras que no. Ojo, estamos hablando de una situación ideal en la que no estás perdiendo dinero, no has estado enfermo, ningún familiar o amigo tuyo haya muerto. No queremos idealizar o que esto suene a un comentario superficial. Hablamos del confinamiento en sí, ya no del tema macro ni sanitario ni económico, sino de la situación de haber estado en casa tantos meses y bueno, para los que todavía siguen en casa es una situación actual. Así que sí, a muchos nos da pereza y a muchos nos parece que volver a la normalidad, por más que se empeñen en llamar la nueva normalidad, que es un nombre bastante molesto, por cierto, o sea, es como nueva en fin, suena excusa para todo lo que viene. Cuando monten la dictadura global, la llamarán la nueva normalidad y todos lo aceptaremos. Que por cierto, no sé si lo saben, pero en la nueva normalidad todos nos apoyan en Patreon. Sí, si no lo sabían, pues sépanlo, porque esta tarde va a aparecer por sus casas un sujeto armado a exigir no va a tributo. estar armado, es cobranza. En Venezuela había una modalidad, o hay, no sé, que se llama Doctor Diablo, que aparecían vestidos de diablo en tu puerta. Eso quizás a los testigos de Jehová, los que sean muy religiosos también, les podría dar miedo. A mí me daría miedo igual. Bueno, a mí el escarnio, ¿no? Porque esa era la idea, montaban todo un show para generar psicoterror a los deudores, ¿no? Pues sí, en la nueva normalidad el Doctor Diablo te aparece, y si no te quieres comprometer en Patreon, que también está PayPal para ayudas puntuales. Pero bueno, cierro el paréntesis de publicidad a nosotros mismos y bueno, esta es un poco la idea que tenemos sobre el campo y la ciudad. Otra idea que es más hacia la parte laboral, pero termina como siempre, en mi cadena de pensamientos de la parte laboral termina luego en una parte existencialista, ¿no? Que es cuando es domingo por la tarde y tengo que volver a la rutina laboral, pienso en estas cosas. Entonces, el primer pensamiento que tengo es el multitasking moderno, que además se nos exige no solo en las oficinas, pero en todas partes. Madre, trabajadora, cuida su hogar, hace ejercicio, sale con sus amigos. A ver, ¿en qué vida y en cuál otra? Porque yo con hacer 4 cosas se me acaba el día y estoy cansada. Además, yo estoy crónicamente cansada. Pero más allá de eso, este multitasking es un poco una mentira. Es simplemente, a mi manera de ver, y para los que quieren profundizar más, hemos hecho un capítulo en Preguntas Incómodas sobre el trabajo, sobre la vida laboral. Es un poco una manera de vendernos que antes lo que hacían 3 personas en cargos diferentes, ahora lo tiene que hacer una. Eso se llama explotación o crisis lo venden, como quieras. Lo venden con todo un envoltorio de superación personal y de autorrealización y de que tienes que estar constantemente aprendiendo cosas porque no te puedes quedar parado. No, todo eso desde mi punto de vista es paja. Esto es ganas de sacarle a la gente la chicha, así decimos en Venezuela, y pagarles lo menos posible. Esa es la verdad. Yo no digo que la gente no tenga que aprender o no tenga que crecer personalmente, pero toda esta psicosis enfocada en lo laboral, de que tienes que mejorar y tienes que ascender y tienes que trabajar más y tienes que aprender más, pues sí, es una locura. Que tu horario laboral se desdibuja en el tiempo, que un fin de semana estás atendiendo un correo de trabajo que no es urgente, porque siempre existen las emergencias en todas partes, o que se te exigen habilidades muy disímiles entre sí para las cuales ni siquiera tienes tiempo para formarte, porque no es un tema de que no te puedes seguir formando, pero ahora hay una necesidad de seguir formándose. No, es un tema ya de supervivencia prácticamente. Claro, entonces no es lo mismo que lo hagas porque quieras, porque tienes una inquietud, porque quieres desarrollar una aptitud que no has tenido tiempo y entonces quieres estudiar un posgrado, o
O sea, eso es diferente a, es que si no tienes 8 posgrados y 3 carreras, pues es que no te contrata nadie, y 8 idiomas. Entonces, no es lo mismo cuando es una exigencia. Y ese multitasking en el campo yo no lo veo. A ver, me río porque no quiero simplificar. Yo sé que hasta que uno no lo viva, idealiza. No es que en el campo no hay nada que hacer o no se necesita que te tecnifiques, que te formes, que te especialices, es lo que quiero decir en algo. Claro que te tienes que especializar, claro que tienes que ser muy bueno en lo que haces, pero en 8.000 cosas, a ver, sí, pero no en 8.000. No, y en una nueva, cada vez hay algo nuevo, un lenguaje de programación nuevo, una aplicación nueva, una profesión nueva. Ahora salen nuevas profesiones relacionadas con la inteligencia artificial y es un no parar. Al final creo que todo esto es como si quisieran que nos comportáramos como máquinas, ¿no? O sea, sale un nuevo software, pues te tienes que actualizar y aprender. O sea, al final no somos máquinas. Y bueno, en otra ocasión podríamos hablar de eso, ¿no? Cómo las máquinas nos van a terminar superando en todos o casi todos los terrenos. Y ojo, no se trata de volver a una vida sin tecnología. En el campo la tecnología ayuda un montón y sin ella no podríamos lograr los niveles de producción. No sé por qué me incluí. Podríamos como humanidad, sí. Pero no, yo no estoy incluida en ese paquete. No lograrían los niveles de producción de alimentos que se requieren. No estamos en contra de la tecnología en lo absoluto. No tenemos quimofobia. Como algunos que no quieren que se usen pesticidas en el campo o no quieren que se implementen los transgénicos. También hemos hecho un video sobre los transgénicos, no estamos en contra. Si lo quieren profundizar en preguntas incómodas también lo encuentran. No es un tema de volver a una vida a lo Amish, sin agua corriente, sin electricidad, sin internet. No, yo creo que si a nosotros nos quitan internet, por más vida rural que queramos, no vamos a sobrevivir. Somos millennials. Sí sobrevivimos. Hace 30 años no existía internet. Sí, pero el punto es cuando te acostumbras. Y que te aíslas del entorno. Ahora toda nuestra civilización está construida alrededor de internet. Sería casi imposible seguir adelante en estos términos como los conocemos sin internet. Pero no hubo internet toda la historia de la humanidad hasta hace muy poco. Sí, no, que poder se puede, pero tendría que poderse globalmente, porque si eres tú el que se lo quita, te aíslas del mundo. Sí. A eso me refiero. Si funcionara, si ocurriera globalmente, pues perfecto, yo no le vería ningún problema, la verdad. No, sí lo habría, pero bueno, tampoco nos moriríamos por ello. No, yo me refiero más a la idea de estoy en una videoconferencia, quito el video y mientras estoy mandando un mail, pero mientras estoy revisando por el celular que me llega por el WhatsApp un compañero pidiéndome algo. Me refiero más a eso. A ver, si tú estás arando el campo o estás haciendo una actividad que requiere de esfuerzo físico y concentración, sobre todo, no sé, si andas con un machete, ¿verdad? Concéntrate, ¿no? Sí, No mires tu celular. Entiendo lo que quieres decir. Hacer una cosa a la vez. Porque no es que vas a arrear a las vacas mientras estás dándole de comer a las gallinas. No puedes hacer eso. No puedes. Y nadie espera que lo hagas, que lo gracioso es que aquí en la ciudad todos esperan y todos esperamos uno de los otros que hagamos las 3 cosas a la vez o las 4 cosas a la vez. Sí, exacto, no es solo la oficina, te subes a un autobús mientras pasas el billete, estás hablando y al mismo tiempo como tienes auriculares estás chateando con alguien más. Eso no está demostrado que no está bien porque si bien puedes, siempre se dice que la mujer puede más que el hombre. A ver, esto primero es mentira y segundo, ambos géneros lo hacemos muy mal porque eso implica que le prestes menos atención a todo lo que estás haciendo. Entonces puedes que termines en el chat escribiendo algo que le querías decir a la persona con la que estabas hablando por voz o al del autobús le terminas diciendo algo íntimo y revelador. Entonces no, puedes mezclar cosas, puedes hacerlas más lento, puedes hacerlas mal. Entonces la ciudad te exige eso y digamos que es una cosa bastante falsa, te lo venden como que puedes y si no puedes es que eres medio lerdo, pero no.
Y bueno, ha llegado la hora de hablar de cine en nuestra sección ya muy famosa y aclamada por todos, Cine versus Cine. Como explicaba en el podcast anterior, consiste en que Antonio propone una película y yo luego propongo otra mejor, y queda demostrado ante todos los que escuchan el podcast que Antonio ha elegido mal. Bueno, hoy creo que voy a ganar yo, pero bueno, quizá me equivoque. Traemos dos películas, o más bien documentales, a propósito de este tema del que hemos hablado hoy. Mi documental se llama Happy People. Y... No, dilo completo. Happy People, A Year in the Taiga. Ajá, Happy People, Un año en la taiga. Ajá, a lo cual yo dije, a ver. Les cuento cómo fue. Estábamos el viernes por la noche bastante tarde y reventados diciendo, ¿qué vemos hoy? Y me tocaba elegir a mí, y entonces vi que había un documental de uno de mis directores favoritos, un alemán que se llama Werner Herzog, y sobre gente que vive en Siberia, ¿sabes? Súper interesante. Y entonces se llama Gente Feliz, Un año en la taiga. Yo dije, bueno, pues esto o es muy dramático, o es cómico, o es mentira, ¿no? Sí, pues lo elegí, y también lo dirige Dmitry Vashukov, que no sé quién es, pero bueno, la codirige. Pues a Sabrina le gustó bastante. A mí me gustó bastante. De hecho, fue lo que hizo que quisiéramos hacer este capítulo del podcast. Sí, resulta que no es tan malo vivir en la taiga como puedes creer. Eso es súper fácil. No fácil, pero luego retribuye todo ese año de no dormir. Nada, siguen la vida de varios cazadores en Siberia, en Rusia, cómo es su vida a lo largo del año, a lo largo de las estaciones, cómo van preparando en cada estación lo que tienen que hacer para la siguiente. Claro, todo gira en torno al invierno, que dura básicamente ¿El año? 3/4 partes del año. Pero claro, tiene una fotografía preciosa, captura momentos súper interesantes. O sea, esto es así, naturaleza dura, cruda. A ver, debo decir en favor de la elección de Antonio que suena a que te vas a aburrir viendo la vida de esta gente por lo simple, y no lo digo peyorativamente, que es, y luego te das cuenta que el aburrido eres tú. Sí, esta gente... Ellos no paran. No paran, o sea, hacen, digamos, en cuanto a número, creo yo, menos tareas que uno, menos cosas. Menos diversidad de tareas. Pero a fondo, porque, a ver, en una parte uno de los cazadores dice que tiene que montar 1000 trampas. No, primero te muestra cómo construye una, y todo lo que se tarda. O sea, el tipo con un hacha hace unas cosas con los árboles y la madera que, bueno, yo digo, yo ya me habría rebanado los dedos tratando de hacer eso. Y luego termina diciendo, bueno, va una, me faltan 1000. Sí, y es así como, bueno, es primavera, esto lo estoy haciendo de aquí al invierno y tal. Y por supuesto luego viene el invierno, que en Siberia pues se imaginarán que es bastante frío. Sí, entonces tú dices, se van a encerrar en sus casas con toda la comida, la leña, todo, y van a hibernar, pero no. Sí, en invierno es cuando tienen que ir a cazar, entonces los cazadores, los hombres, se van lejos de su familia y se lanzan a un bosque y se quedan ahí solos con sus perros y nada, cazando animales y bueno, tratando de que los osos no los maten a ellos o a sus perros. Que en ese caso sí es una posibilidad. Sí. Y tratando de volver luego en la siguiente temporada a sus casas. Exacto. Lo más enteros posibles. No, súper interesante. Y claro, se les veía, bueno, yo no sé cómo detectar a un ruso feliz porque sonríen bastante poco. Pero, culturalmente, esto parece ser que culturalmente sonríen menos. Pero se les veía tranquilos y a gusto con sus vidas. Uno se imagina que la vida en el campo es un horror. Y bueno, el documental lo ilustra muy bien. Esta gente, vale, viven en medio de la nada, pero tienen una vida más sencilla y tranquila en muchos sentidos que la que podemos tener los que vivimos en grandes ciudades. A mí me gustó mucho la reflexión del protagonista, el que guía, digamos, la narración del documental, porque todo el tiempo te está diciendo lo que piensa y cómo él ve su estilo de vida. Y algo que me gustó mucho es que yo creo que él no tiene mayor expectativa de la vida, es decir, él cubre sus necesidades, cuida de su familia y de sí mismo y de sus perros, que son muy importantes en este documental, y al final eso
lo llena ya de una manera casi existencialista. Por eso antes hablaba de que lo laboral a veces puede repercutir en lo existencialista. Claro, luego te muestran cosas un poco más tristes, como que algunos de los cazadores o de los pobladores de esas regiones caen en el alcoholismo y en cosas que ya cuando la civilización empieza a llegar y a infiltrarse, pues se empiezan a crear una serie de necesidades o de deseos que quizá antes no tenían y eso les termina afectando. Y bueno, al final es lo que nos pasa a nosotros en las ciudades, ¿no? Generamos problemas de adicción, problemas de trastornos, todo ese tipo de cosas. Y también dependen de la civilización para cosas como sus motosierras y sus trineos que van con motor. O sea, te muestra que son autosustentables en casi todo excepto en esas cosas, y para eso sí tienen que vender piel de animales y poder tener dinero para poder comprar esas cosas. Entonces es interesante porque te muestra hasta qué punto son autosuficientes de ese exterior. Por eso antes comentaba lo del internet. Pues sí, a mí me gustó mucho, aunque bueno, yo tengo debilidad por casi todas las cosas que ha hecho Werner Herzog. Que es un hombre sí súper feliz y súper interesante ese hombre. Supongo que nuestro próximo destino para vivir será la taiga siberiana. No, porque hace mucho frío. Yo prefiero que nos retiremos a Costa Rica, como hemos dicho. Sí, pero es que Costa Rica es muy pequeño y vamos a encontrar gente. Sí, sin nada, no tengo nada en contra de los ticos. No, gente en general. Yo tengo, no mis problemas contra toda la humanidad. Pues mi película es bastante más superficialmente alegre que la de Antonio, es más fácil de ver. Se llama My Big Little Farm. Sí, es una película de John Chester, un documentalista, y bueno, cuenta la historia de una pareja que un día decide dejar su vida en Los Ángeles con trabajos de ciudad. Sí, una pareja de 30 y tantos, sí, o casi 40 por ahí. Se compran un terreno prácticamente baldío en el campo y bueno, montan toda su granja. Sabrina les explicará. Se van a una zona totalmente árida, rodeada de un montón de granjas que se dedican a cultivos específicos, máximo de 2 cosas, yo qué sé, fresas y moras. Sí, no salen de eso en todo el año. Tienen invernaderos. Sí, producción industrial, unas cosas colosales. Bueno, pues llegan estos 2 hippies. Ella es especialista en alimentación saludable, él es cineasta. Llegan estos 2 hippies, y no lo digo despectivamente, muy cándidos, queriendo... Sí, que no tienen ni idea de cómo montar una granja. Entonces el terreno es árido y enorme, y tienen básicamente que construir la granja desde cero. Pero entonces se asesoran con un especialista... que también es muy hippie. Que es bastante o hippie. Era muy hippie, el señor se murió. Sí, luego muere, y la verdad es que es un personaje bueno, un personaje, fue una persona de verdad, pero es, digamos, una personalidad muy auténtica, de estas que se proponen grandísimas hazañas hasta el punto de que te cuestionas un poco su cordura. Y la grandísima hazaña que le propone a estos 2 chicos, que además están a punta de préstamo y en los primeros meses se han gastado ya el presupuesto que estaba asignado al primer año, ellos van a hacerlo de una manera más natural, más amable con el medio ambiente. Y no es, primero hay que hacer volver fértil el terreno con riegos que les cuestan un ojo de la cara, pero no solo, sino que se proponen ya no cultivar solo una cosa, sino un montón de cosas, un montón de flores, un montón de cultivos, y para ello necesitan de los animales para que abonen el terreno. Sí, entonces, que caguen mucho. Exacto, entonces se vuelve una cadena, un círculo virtuoso. Sí, crean un ecosistema pequeñito, ¿no? Con varios tipos de animales, eso es. Distintos tipos de cultivos. En vez de solo 2 cultivos, pues ellos tienen varios. Luego, bueno, tienen la típica granja de los cuentitos que uno le lee a los niños, con el cochino, con el cerdo, perdón, para los que no entienden, las ovejas, las vacas, las gallinas, los perritos, todo sí, está ahí. Queda claro. Entonces,
Estás intentando que mi opción parezca aburrida, pero no lo No, es. es muy buena. Tiene muchos puntos de inflexión, porque empiezan a darse cuenta que apenas proponen algo, es decir, tal cultivo, aparece una plaga, y entonces plagas que normalmente se quitan o con pesticidas o matando, por ejemplo. De repente los empiezan a invadir coyotes que a razón de 60, 90 matan gallinas. Entonces, bueno, obviamente no se lo pueden ni permitir, y además son amantes de los animales hasta decir basta. Entonces les da pena matar los coyotes, pero los coyotes se siguen comiendo las gallinas. Entonces descubren que hay una suerte de topo que también se ha infiltrado en la granja y les airea el terreno, y los coyotes comen ese topo, y entonces se vuelve un círculo perfecto en el que un problema resuelve otro de manera natural. Otra es que empiezan a aparecer unos caracoles, sí. Entonces introducen una población de búhos que se alimentan de los caracoles. Y de patos también. Claro, lo increíble es que esto es un desastre hasta el año número 6 o 7, creo recordar, porque especie que introducen, desbarajuste que crean. Sí. Entonces, desbalance, no, desbarajuste existe. Sí, bueno, al menos en Venezuela existe. Ya, o en mi cabeza. El punto es que al final logran este equilibrio con muchísimo trabajo, y obviamente están hiper orgullosos, pero bueno, digamos que si las demás granjas no se manejan de la misma manera, es comprensible, porque lo que hicieron no es ni económico ni nada. Pero bueno, es bastante bonito porque hay gente que cree muy firmemente en estos valores. Claro, el problema que yo le veía al documental o a lo que ellos estaban haciendo, que era muy loable, es que una granja como la que ellos tienen, yo creo que a gran escala no funciona para el modelo de sociedad que tenemos. O sea, ellos tenían, bueno, unos árboles frutales de distintas frutas y vendían huevos y miel, pero es una producción muy pequeña. Ellos no eran productores masivos como los que al final surten los supermercados de ciudades como Madrid. O sea, y bueno, no queremos ser negativos, quizás un equilibrio entre algunos cultivos así y otros no, pues sería un poco mejor a que todo sea industrial. Y ojo, bueno, yo soy el primero que, mira, que sí, me encantaría que todas las granjas fueran así, que tuviéramos una vida más natural y más pausada, como bien he dicho desde el principio, pero estamos en una especie de laberinto, ¿no? Es cómo alimentas a miles de millones de personas con granjas que no producen suficiente alimento. Los primeros años no producen nada. Además. Bueno, creo que hemos dado un poco un pincelazo a este tema ciudad versus campo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Dónde viven? Porque a veces damos por sentado que todos vivimos en ciudades y no es así. Los leemos en las respectivas cajas de comentarios, y que tengan un final de miércoles muy feliz. Un saludo Illuminati para todos.